Espacio publicitario. FM Arco Iris 94.1 MHz. Y bueno, como todos los jueves, ha llegado la hora linda de meditación, cómo vivir mejor, que está a cargo de nuestro profesor, del eterno profesor, don Hugo Orbea. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, don Hugo, muy buenos días. Buenos días, Raúl, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, intentemos vivir mejor. Lo dijimos porque intentando, ya solo el hecho de intentarlo, nos predisponía para poner atención a los actos, a cómo reaccionamos nosotros y cómo debemos reaccionar. Y con eso solo, con esa sola intención de vivir mejor, podíamos lograr una mejora. En la charla anterior comenté de lo difícil que es. Estuvimos hablando de sentimientos y entonces lo difícil que es comprender al otro, incluso comprendernos a nosotros mismos. Porque los sentimientos es algo que a veces se nos escapa a nosotros mismos de nuestros propios sentimientos, dado que es muy complejo, muy complicado y nada difícil el dominio de los mismos. Entonces puse como ejemplo de lo difícil que es entender al otro y que por lo tanto tengamos cuidado en dar consejo. Mira, vos lo que tenés que hacer es esto. Y si no sabemos, porque es un mundo distinto, el del otro al mío. Entonces es como medir con otra vara un objeto si no es la misma vara que usa el otro. A lo mejor el otro ni se da cuenta de lo que estamos queriendo decir. Y puse como ejemplo que a lo mejor él estaba muy encantado con un amigo que tenía, y ese se hubiera ido a una escuela en Berlín, y ese amigo se llamaba Armin, y que lo que él quería en realidad, y que lo que Armin quería, y que por eso parecía tan simpático y tan agradable, y que tenía tanta empatía con el oyente, que yo me lo imaginaba en una escuela de Berlín, era porque él quería comérselo. Y él lo veía como agradable, simpático. Entonces puse como el ejemplo más distante de la realidad que se me ocurría en ese momento. Si le hubiera preguntado a los padres, tratando de ocuparse de sus hijos, ¿no?, cómo era su mejor compañero, es buenísimo, es compañero, me quiere mucho, y lo que quería era comérselo. El nombre era Armin, y ahora prometí dar un poco más de información, y entonces la doy ahora. Armin Meiwes reveló, después que fue tomado por la policía porque realmente se supo que había comido a un hombre. Entonces la policía le confesó lo siguiente, que su interés por el canibalismo surgió cuando tenía entre 8 y 12 años y fantaseaba con comerse a compañeros de colegio. Recordó que entonces vivía solo con su madre y se sentía abandonado, y que la idea de tener un hermano pequeño lo obsesionaba. Alguien que fuera parte de mí, explicó. Así llegó a crear uno imaginario al que llamó Frank. En otra parte dice, está entre comillas esto que voy a leer, así que eran palabras de él. Mi idea era que él se convirtiera en parte de mi cuerpo, dijo Armin Meiwes, un especialista en computación de 42 años, al explicar ante un tribunal de Kassel que lo impulsó a matar a Bernd Jürgen Brandes. La víctima era un ingeniero berlinés, un año mayor que él, que en marzo de 2001 respondió a un aviso en Internet que convocaba a, entre comillas, hombres jóvenes y robustos de entre 18 y 30 años
para ser devorados. Es una cosa curiosa, ¿no? Esto comento, que él ponía un aviso en internet, en Rotemburgo sería eso. Y aparecían interesados. He visto la foto en el diario cuando salió esta noticia, esto está sacado de un diario, en el 2000, no sé, 2000 sería. Y en una casa enorme, en un lugar desolado, en toda la manzana no había más que esa casa sola. Bueno, y puso un aviso y cuánta gente en Rotemburgo, no sé cuántos habitantes tendrá, pero todo el mundo leyendo esa noticia, y la policía también la leería. Y bueno, pero pasó el tiempo y tiempo y tiempo, después sigue la información. Qué cosa curiosa que nadie fue a ver cómo era eso, ¿no? Una cosa tan extraña. Porque convocaba a hombres jóvenes y robustos de entre 18 y 30 años para ser devorados. Y vas a ver lo que viene después. Mae West dijo que comenzó a poner anuncios en internet en busca de un hombre a quien matar a mediados de 2000, un año después de la muerte de su madre. Aseguró que recibió 430 respuestas y que hay cientos, miles, entre comillas, dicho por él, de personas intentando satisfacer sus deseos de comer carne humana o de ser comidos. Pero fíjate que yo concibo, no sé por qué me parece más natural que se coma un hombre, porque desde chico, ahora no se ven tanto, desde chico yo me acuerdo del chiste así, gracias, en una selva y el caníbal y haciendo bromas, ¿no? Una olla y el hombre blanco que se lo estaban por comer, metido en agua caliente haciendo chistes. Y no sé, muchas veces he visto ese. ¿Vos lo has visto alguna vez? Bueno, Sí. Bueno, Sí. pero entonces a uno le queda la idea de que hay gente que come a otros hombres. Inclusive creo que hay tribus caníbales en este momento, todavía, Bueno. en algunos lugares. Bueno, entonces uno concibe como que ya tenía registrado en su memoria la posibilidad de que alguien se coma. Pero deseo de ser comido yo nunca había escuchado. Con ganas de ser comido. Y dice que iban para ser comidos. Y se lo contaban bien. Y algunos los rechazaban. Eso creo que lo dice por ahí. Después de concretar su deseo, Mae West se encontró con otros 5... después que aceptó el hombre ese, se encontró con otros 5 hombres que habían respondido, porque él siguió poniendo avisos para... O no, porque lo congeló, tenía congelado. No sé si... Bueno, la cuestión es que se encontró con otros 5 hombres que habían respondido sus anuncios en internet. Según él, 3 de ellos querían participar en un juego de rol en los que se interpreta a víctimas y victimarios. Otro quería ser decapitado. Va para que ser decapitado. Pero a Mae West le parecía demasiado gordo y no le cayó simpático. Y el quinto desistió después que el autor del aviso le advirtió que si visitaba su casa, esa sería la última vez. El caso representa un enorme vacío legal, precisamente porque la víctima parece haber consentido el acto, lo que habría quedado demostrado en un video filmado por Mae West que será presentado como prueba el próximo lunes, porque certificó plenamente que domina sus facultades y porque el canibalismo no está tipificado como delito en la jurisprudencia germana. Claro, se encontraron después que lo apresaron, porque un hombre denunció que, mira, acá hay un hombre que pone aviso que se quiere comer un hombre. Hace rato que sale el aviso. Avisó a la policía, va a la policía y lo lleva preso. Y claro, los abogados empiezan a ver delito. ¿Qué delito? Si que se come a un hombre que le pide que lo coma. ¿Cómo?
yo no creo que en la Constitución nuestra figure, si un hombre pide que lo coman y se lo come, ¿qué delito Yo no es? sé si en alguna constitución debe estar eso. Yo creo que no. ¿Quién iba a pensar en eso, no? Pero por eso. Así que van y no encuentran qué. Entonces la fiscalía acusa a Mayweather de asesinato por placer y de perturbación de la paz de los muertos, por lo que podría ser condenado a la pena máxima de 15 años de prisión. Pero no, porque el otro pedía que lo coma. Entonces la defensa alega que se trató de un homicidio a pedido. Si el otro pidió una forma de eutanasia que se castiga con penas de entre 6 meses y 5 años. Bueno, esto tomé las partes más aceptables porque es demasiado tétrico y relatan otras partes qué es lo que porque se empiezan a comer juntos. Él también, la víctima se comió a sí mismo también. Entonces dice qué partes le comía y después protestaba porque le había dado poco, le pidió más, un poco más. Para eso lo emborrachó con no sé con qué, bien borracho, porque claro, para aceptar todo eso. Es tétrico que no lo pongo porque no corresponde al tema, al tenor de lo que nosotros planteamos, que es intentemos vivir mejor. Pero esto vale la pena para tener en cuenta cuando estamos ante otro que creemos que lo conocemos y que le damos consejos. Es infinita la posibilidad de tipos de personas que pueden estar frente a nosotros, que nosotros consideramos como amistosos, por ejemplo, cordiales. No sabemos, lo he dicho muchas veces, cada uno se crea su propio mundo en base a los sentimientos que tiene y mezcla de sentimientos y cómo los interpreta y todo eso es una cosa muy complicada y vive en un mundo que ni podemos imaginar. Entonces, viene bien saber que existe hasta esto. Yo siempre lo tengo esto como el sumo, lo más increíble que puede ocurrir. Sí, de lo más pequeño a lo más grave, ¿no? Claro. Bueno, el tema de hoy era la rabia, como habíamos prometido. La rabia, yo lo leo porque, para no olvidarme de alguno de los sentimientos. Es el sentimiento de estar frustrados, irritados, enojados, contrariados, fastidiados, furiosos, iracundos, ardiendo, sacados, se suele decir, la vena. Sí, la vena. Se me puso la vena así. Sí. Bueno, y el autodominio es una cosa muy importante. El dominio, eso lo dije un poco la otra vez, esa capacidad de dominarse, porque si no uno vive en medio de sentimientos confusos que no sabe manejar y vive mal si no hay algún dominio si nos dejamos llevar por la ira, por ejemplo. Y lo leo para ser más preciso. Son partes tomadas, porque hay páginas y páginas y páginas que habla de la rabia. Y está tomado de distintos libros, y bueno, hice un popurrí aquí como para sintetizar la idea, ¿no? Pero los aspectos más importantes, el autodominio, que lo considero muy importante. El autodominio, el ser capaces de soportar las tormentas emocionales, en lugar de ser esclavos de la pasión, entre comillas, que lo dicen mucho, esclavos de la pasión. Si no tenemos dominio sobre los sentimientos, somos esclavos. Nos dejamos llevar por la ira y empezamos a gritar, a patalear, a romper. Y no puede ser. Y pongo la ira como ejemplo, pero en muchos otros sentimientos también hay que tener primero conciencia de lo que estamos viviendo y conciencia de los sentimientos, y después tener dominio. Es que una vez que uno tiene conciencia puede tomar la rienda del asunto, ¿no? Ahora voy a leer, entre comillas, lo que dice el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Sin embargo, dominar nuestras emociones es en cierto modo una tarea absorbente. La mayor parte de lo que hacemos, sobre todo en nuestro tiempo libre, es un intento por dominar nuestros estados de ánimo. El arte de serenarnos es una habilidad fundamental para la vida.
Algunos pensadores del campo psicoanalítico, como John Bowlby y Winnicott, consideran que se trata de una de las herramientas psíquicas más importantes, el dominio del arte de serenarnos. La teoría afirma que los niños emocionalmente sanos aprenden a serenarse tratándose ellos mismos de la misma forma en que los han tratado las personas que los cuidaban, los que lo hacen menos vulnerables a las perturbaciones del cerebro emocional. En las escuelas no pude encontrar en ese mismo libro, pero no pude encontrar el relato de cómo funcionan desde hace muchos años las escuelas de educación emocional. Que digo que yo intenté hacer algo por el 2000, hablé con algunos profesores para hacer algunos pequeños intentos de abordar el tema, o por lo menos informarnos sobre las escuelas de educación emocional, porque ya hacía 20 años que en otros países se estaba aplicando con excelentes resultados, y no supe o no pude, o estaban siempre ocupados los profesores, bueno, no conseguimos nada. Pero en cuanto a esto, recuerdo más o menos cómo se hacía con el control para ejercitarlos en el autodominio. En los chicos de jardín de infantes o primaria, dividían el grupo de alumnos en dos bandos, la mitad rojo y azul, por ejemplo. Y entonces le hacían construir torres, las torres altas, lo harían con piezas ya pesaditas, ¿no? Y bueno, primero colocaban una vez cada uno, primero el rojo. Y bueno, no recuerdo exactamente los detalles. Pero después, cuando el rojo, cuando se ponía cada vez más alto, había que ser más preciso. Y entonces cuando estaba uno del bando rojo colocando ahí, le hacían burla los del azul. Y le hacían cargada y le tiraban de la oreja o le hacían cosquilla. Y tenía que serenarse, porque si no perdía el equipo. Y entonces eso, junto con otras técnicas, que fíjate qué simple, ¿no? Ajá. Y el control de los sentimientos. Y entonces es un entrenamiento que los fortalecía y era otro chico. Después se lo seguía estudiando para adultos, se lo seguía por mucho tiempo. Y eran los que más autodominio tenían, los que mejor después, más exitosos, y tenían una más inteligencia emocional, y eran los que más triunfaban. Y actualmente las empresas buscan más la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual para elegir a sus empleados. Porque ¿de qué les sirve un muy inteligente y que se enoja, patalea, los trata mal a sus subordinados o a los empleados? O sea, aprendían el autodominio desde chiquito. El autodominio. Claro. El equilibrio emocional. Seguramente, si nos dan a elegir entre una vida placentera y otra tormentosa, elegiremos la placentera. Pero veamos lo que dice Goleman en otra parte del libro. Pero el objetivo es el equilibrio. Porque hablaba antes de que uno busca la felicidad, busca lo lindo, ¿no? En la vida. Pero vas a ver que no es tan así. El objetivo es el equilibrio, no la supresión emocional. Es decir, que no haya momentos malos. Cada sentimiento tiene su valor y su significado. Una vida sin pasión sería un aburrido páramo de neutralidad. Es mucho lo que se puede decir a favor de la contribución constructiva que el sufrimiento hace a la vida creativa y espiritual. El sufrimiento puede templar el alma. Los momentos de decaimiento, así como los de entusiasmo, dan sabor a la vida, pero es necesario que guarden un equilibrio. En el cálculo del corazón es la proporción de emociones positivas y negativas lo que determina la noción de bienestar. No hay un cuento, ahora me vino a la memoria algo de uno que le pedía, vos qué querés,
si te vas al cielo, ¿qué le pedirías a Dios? Dulce de leche. Y Dios le da dulce de leche. Después, puro dulce de leche. No, ya me cansé. No es todo dulce de leche la vida, ¿no? Porque no es todo dulce de leche. no le sentía sabor. Es la privación del dulce de leche para después sentirle el sabor, ¿no? Ahora, a esta conclusión, esto es importante, eso que está encomillado todavía con las palabras de Goleman. A esta conclusión se llegó gracias a estudios realizados en cientos de hombres y mujeres a los que se les colocó un beeper para que registren sus emociones en ese momento. Esto lo sabemos nosotros, que siempre se dijo que bueno, que los momentos agradables disfrutarlos y los otros soportarlos, porque si no, un gris que sería una vida muy apagada. Pero acá se midió, digamos, se midió y había menos felicidad en un gris que en un altibajo de felicidad y contratiempo, ¿no? Un ataque de furia. Cuando una persona ya está en estado de nerviosismo y se producen nuevas provocaciones, eso lo voy a decir porque es muy técnico, se basa en conocimientos que dice antes en el libro y a lo mejor no se entiende. Cuando uno está en un estado, uno empieza a discutir, por ejemplo, ¿no? Y lo agrede el otro, otra agresión verbal. Supongo que están de moda, están discutiendo de política, y el otro le agrede cuando le agrede por primera vez, como ya sabemos, segrega serotonina, porque se siente agredido y entran en función las catecolaminas. Las catecolaminas son los que nos avisan que estamos en estado de peligro. Pero no es peligro de vida, el peligro en nuestra autoestima está en peligro, nos están atacando, nos están agrediendo, entonces nos sentimos. Segrega catecolaminas, adrenalina, noradrenalina o cortisol, o los tres juntos, no sé. Pero eso ya está ahí, ya está actuando, y después le viene otra agresión, después él se defiende, dice algo, eleva la voz, después el otro le contesta, ya lo eleva a un escalón más, y otro chorrito de catecolaminas, y después discuten, y entra, dice Goleman, la ira se monta sobre la ira, entra un escalón más. Pero cuando está más arriba, cada catecolaminas que se agrega parece que actúa mucho más que al principio. Más potenciada. Más potenciado. Y es cuando, por eso se producen y vemos que agreden, pegan un golpazo, se levantan, supongamos que estén en la cámara y se levantan y se van, cosas así. O lo agreden, se agarran a golpes. Entonces, también los vemos, hasta en los recintos se han agarrado a golpes, en situaciones en que no puede ser, que deberían manejar el autodominio, por eso es la importancia del autodominio, ¿no? Entonces tener en cuenta, cuando uno entra en esas discusiones, que lo que se le viene es cada vez más serio, y después ya está fuera de sus posibilidades de calma. Entonces, a la ira hay que atacarla, la bronca, la rabia, en el momento inicial, ahí parar. Y es como, todo esto lo podríamos resumir en lo que nos suelen decir, no, contá hasta 10 antes de replicar, sí. Antes de calentarte, el lenguaje coloquial, contá hasta 10, porque sabemos de dónde, una escalada que no sabemos en qué termina. Se me vino a la memoria el cuento que le hice el otro día del cacique viejo que se juntaba con los chicos, que le decían ¿por qué se grita la gente? Los chicos les preguntaban. Entonces él decía que la gente se grita, un poco parecido a esto, pero si están enfrente, ¿por qué se gritan? Porque estamos yo y usted frente a frente y empezamos a elevar las voces, empezamos a gritar, porque los corazones son los que se alejan. Al alejarse el corazón, uno empieza a gritar más. Pero no es que se alejó usted como persona, sino nuestros corazones enfrentados, por eso empezamos a gritar. Entonces decía,
Ustedes fíjense en una pareja de novios que prácticamente ni se hablan, se susurran, porque hay mucho amor, porque los corazones están muy, muy cerca. Entonces prácticamente son susurros lo que usan. Cosa Sí. que cuando hay una discusión se va elevando como usted dice, ¿no? Ya lo decían los caciques antiguamente. Perfecto, eso me gustó mucho. Yo después cuando lo volví a escribir estos días, me gustó mucho. Está en los corazones Sí. muy lejos y tiene que gritar, si no, no se escucha. Claro, y a lo mejor se podría pensar a lo mejor en algún pensamiento positivo en ese momento, ¿no? Y dejar de pretender tener razón. O decir, o respirar hondo y decir, contar hasta 10, sí, como se pueda, pero tratar de... Es muy fácil cortarla de cuajo, cuando empieza nomás. No me voy a respirar hondo, decir, no, está bien, aceptar, él piensa así, y listo. Y yo pienso distinto, y seguir con calma. Bueno, ese es el ataque de furia. Poniendo freno a la rabia. Y una frase le voy a dar que, bueno, la estaba buscando, pero no me voy a acordar de memoria. Es mejor tener paz que tener razón. ¿Cómo? Es preferible tener paz que tener razón. Porque cuando vos empezás a discutir es porque querés tener razón. Sí. Si no discutís, es mejor tener paz que tener razón. Claro. Otra vez escuché también, ¿vos querés ser feliz o querés tener razón? Claro, también. Bueno, poniendo freno a la rabia. Bueno, eso ya lo que dije recién, ¿no? Cortar de cuajo en el principio. Contar hasta el claro. Acá está escrito con palabras más... Acá hay algo Lo que importa es el tiempo. Sí. Las primeras etapas del ciclo de la ira son las más eficaces. En efecto, la ira puede ser evitada completamente si la información atenuante surge antes de que ésta empiece a actuar. Claro. Antes de empezar a subir la escalera, Claro. en nuestro medio, a contar hasta 10. Está el sabio consejo. Una expresión que... Esto no sé, esto lo leí hace mucho y no sé de dónde. Que se puso blanco de miedo. Eso me interesa, estaba mirando. ¿Eh? Eso me interesa, quiero que me lo charle a eso. Se puso blanco de miedo, blanco Claro. estaba de miedo. A ver. Una vez leí La Razón, no sé dónde. Y que... ¿Por qué se queda blanco o rojo? También. Rojo, blanco de miedo o rojo de ira. O de vergüenza Cuando nos también. sentimos atacados, el cerebro emocional tiene solamente 2, no piensa. Es para salvarnos la vida, nada más. Claro. No piensa, no tiene neocorteza, que es la que piensa, Claro. o neocórtex. Es muy simple, son emociones nomás, maneja emociones. Entonces cuando nos atacan, 2 soluciones, o atacar o huir. Y es el mismo el cerebro emocional, ya lo he dicho varias veces, el de un conejo, un perro, un gato. Y un hombre, sí. Atacar o huir. El perro hace lo mismo. Sí. Entonces un perro lo ataca un perro más grandote y evalúa instantáneamente, o correr o atacar. Si es más grande, va a arrugar Sí. y va a correr. Pero para eso, para tener más fuerza, la sangre fluye a los grandes músculos, a las piernas, para correr. Y entonces sale de todas partes la sangre para tener más sangre en las piernas, y se le va la sangre de la cara, de la cabeza se va a los pies. Por eso se pone blanco uno. Por eso se pone blanco. Si va a correr, y si va a atacar, a lo mejor se pone rojo de ira. Las 2 soluciones. Bueno, ahí termina la charla y la frase dice: la risa puede con todos los dolores. Eso, cuando están discutiendo, cuando empieza la ira, una solución puede ser una risotada, reírse a carcajada, a ver qué hace el otro, ¿no? Una discusión. Puede La zafar. risa es una línea curva que endereza todo. Sí, puede ser agresiva también. Si en esa discusión bueno, sí, los tiene políticos razón. en el recinto y el otro Tiene se ríe a carcajada,
Bueno, y después, más serotonina. Esto no sé si hará reír a alguno, pero... No, me gustó. Lo estoy siguiendo acá por internet, lo estoy siguiendo por el correo que usted me envió. Bueno, el Sí. humor, hay distintos tipos de humor y uno tiene uno, otro. A lo mejor a algunos no le hace ninguna gracia y otro algunos sí. A mí algunos me causa gracia y otros no, pero los pongo. No hay nada que corra más ligero que un secreto. Cierto. Yo le encuentro la gracia en cómo lo dice las cosas. Claro, ¿no? claro. El pensamiento no tiene nada de nuevo, pero las quejas del burro. Esta mula es peor que una mujer. Claro, nosotros decimos, No, pero esto... Nosotros decimos No, que nuestra mujer, vos sos peor que una burra. Y el burro dice, vos sos peor que una mujer, le dice a la burra. No, me parece que el dicho es, esta mujer es terca como una mula. Lo puso mal. Sí. No, yo lo copié bien. Acá dice peor que una mujer. Sí, yo lo copié de tal cual. Sí. Pero me parece que el dicho es terca como una mula. Sí, también entra la excepción esa de... Hay médicos que cobran casi tan caro como un plomero. El asesino de su suegra, a punto de ser ejecutado, exclamó: muero contento, hemos batido al enemigo. Sí, eso ya se lo había robado Cabral. No, ¿quién era? Cabral. No hay peor sordo que el que oye los insultos. Es cierto. Surrealismo, expresión pictórica a la que todo el mundo, menos el autor, le encuentra el significado. Eva, dentro de todo, fue la esposa más económica. No le costó a Adán más que una costilla. Los viscos tienen un único punto de vista. En los casos de emergencia hay menos riesgo en la mesa de operaciones que en el viaje en la ambulancia. Sí. Si las palomas son el símbolo de la paz, ¿a qué viene ese empeño en actuar como bombarderos? Y usted pareció un ratito debajo de la planta de acá de la radio. ¿Cómo te bombardean? Sí. Por eso me dio risa porque me acordé enseguida. Vos dejás el auto ahí, te lo bombardean. Sí. ¿Sabes cómo te lo dejan? Los espejos, cuanto más tiempo uno los conserva, peor se lo agradece. Es cierto. El espejo a mí no me muestra como hace 30 años atrás, no. Sí. No, es un desagradecido. Yo lo noto en las cámaras fotográficas. Yo las fotos que me salían antes, las máquinas viejas, Sí, salía salía mejor. sin arruga, otra cosa. Ahora Sí, sale todos, con arruga. Claro, las máquinas modernas me salen salgo todo arrugado. claro, no puede ser eso. Nadie hizo tanto por la felicidad del hombre como el que inventó la cama. Muy bien, muy bien. Bueno, don Hugo, muy linda la charla. Bueno, Le vamos a pedir un minutito. Ya nos estamos despidiendo prácticamente, ¿no? Sí. Le vamos a pedir un minutito y nos vemos el jueves que viene. el jueves que viene, Raúl, hasta el jueves que viene. Muy bien, muy bien. FM Arco Iris 94.1 MHz.